esta excelente iniciativa de estos programas que salen a partir de la Facultad de Medicina, que se originan como una iniciativa interesante para cubrir temas candentes, importantes, que tienen que ver con la pandemia que hoy pues azota la humanidad. Me han propuesto hablar del tema del uso del plasma de pacientes convalecientes enfermos que han tenido COVID-19 y cuáles serían entonces las perspectivas en el caso de Colombia. Eso será el tema que voy a hacer hoy. Lo primero que tengo que mencionar es de dónde salen las razones y las motivaciones para pensar en usar plasma como una terapia de apoyo para el manejo de los pacientes. Eso sale primero por la rápida propagación en las poblaciones, en el mundo de esta pandemia. Segundo, una relativa alta morbilidad y letalidad, que ayer el profesor Álvarez lo explicó, especialmente hacia la tercera edad. Hay fuertes fundamentos inmunológicos por la carga de anticuerpos neutralizantes, pero además muchas otras sustancias, citoquinas, anticuerpos de distinto tipo que tiene este plasma hiperinmune. Hay ausencia de un tratamiento considerado estándar y eficaz, permanentemente nuevos y permanentes proyectos y ensayos clínicos para probar nuevas moléculas, nuevos medicamentos. No existen al día de hoy ni vacunas ni tampoco la hipergamaglobulina hiperinmune que pueda ayudar a contrarrestar y ayudar al manejo de los pacientes. Y también un hecho muy importante, y es que hubo antecedentes del uso, no diría yo del plasma, no está muy claro si fue plasma o sangre total, con la denominada gripe española, que fue un virus H1N1 en el periodo 1918-1920, y más recientemente, en este siglo, la epidemia del ébola, el SARS-CoV y el SARS-MERS, que también produjeron rápidas epidemias y una alta mortalidad. Otro criterio quizás importante tener en cuenta a favor de las razones para utilizar el plasma, relativamente su fácil obtención por los bancos de sangre, por supuesto que cumplan los requisitos para ello, y relativamente bajo costo, aunque eso lo explicaré un poco más adelante. Aquí está un poco la gráfica de ayer de la Johns Hopkins, 5.335.000 personas contagiadas, y quizás en esta gráfica llama la atención, en Brasil ya ocupa el segundo lugar en número de personas contagiadas después de los Estados Unidos, tercer lugar Rusia, el Reino Unido, y ahí todos los demás países. Esto es una información que se puede fácilmente obtener incluso en los celulares, los aplicativos. Sin embargo, hay algunas limitaciones para considerar la terapia del plasma convaleciente en los pacientes con COVID-19. No hay todavía suficientes ensayos clínicos controlados, aleatorizados, simple o doble ciego y paralelos para considerar su uso como un tratamiento estándar. Eso es muy importante considerarlo. Los estudios deben resolver además las condiciones desde el punto de vista inmunológico y clínico que deben cumplir el inmunológico, el donante o los donantes de plasma convaleciente. En principio, el donante de plasma convaleciente debe cumplir los mismos criterios que cumplen los donantes de sangre regular, pero con un hecho importante, la necesidad de medir los títulos de anticuerpos específicos o neutralizantes, si se puede, para poder también determinar la dosis que se va a transfundir o infundir a un paciente. Es importante considerar que el plasma convaleciente es un cóctel de distintas sustancias biológicas propias de la homeostasis normal de los organismos, pero también muchas sustancias que en el desarrollo de la enfermedad
se generan y se producen. Entonces, esto llama a la necesidad y a la oportunidad de realizar caracterizaciones de esas sustancias y nuevos estudios para determinar su posible impacto. Igualmente, los ensayos clínicos deben considerar de manera muy precisa cuáles son los criterios de inclusión, es decir, los criterios clínicos de los pacientes a los cuales se debe considerar la transfusión del plasma convaleciente. Este es un punto crítico, porque se ha especulado de todo, se ha incluso mencionado el hecho de colocarlo en pacientes asintomáticos que no tendrían ningún objetivo, o colocarlo en pacientes muy críticos en los cuales, como lo voy a presentar más adelante, realmente el uso del plasma no tiene indicación cuando ya se han producido lesiones graves en los tejidos. Entonces, este punto de controversia lo que llama es también la necesidad de seguir elaborando nuevos ensayos clínicos que permitan entonces responder a la importante pregunta: ¿cuál es o debe ser el momento clínico para hacer la transfusión del plasma? Por lo anterior, hoy solo se permite entonces, y ese es un consenso, yo creo, universal, el uso del plasma convaleciente en el contexto de ensayos clínicos aprobados por comités de ética y, por supuesto, por las autoridades reguladoras en la materia, y cualquier otro uso fuera de esta condición, debo decirlo, solamente tendrá un carácter especulativo, oportunista y no ajustado a criterios científicos, clínicos, terapéuticos ni éticos. Hoy, el plasma convaleciente solamente se utiliza en el contexto de ensayos clínicos. Eso es un punto que está hoy aceptado universalmente, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la propia FDA en los Estados Unidos, aún en nuestros estados, en nuestros gobiernos, llamamos a la importancia de arreglar este tema. Y lo otro que es muy importante mencionar es que hay innumerables ensayos clínicos en curso en este momento en el mundo para este tema. Cuando escuché el tema del uso en la gripe española, quise investigar un poco de qué se había tratado esta gripe española. Primero que debo decir es que la gripe española no fue una gripe española. Realmente fue un virus que se originó en los Estados Unidos en marzo de 1918 y incluso se pudo identificar el paciente cero, Albert Disher, que era un cocinero del campamento Fort Riley en Kansas. Y este individuo, este cocinero, reportó a la enfermería fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta, algo muy parecido a los signos clínicos como se presenta hoy las personas que se contagian con el SARS-CoV-2. Él va a la enfermería en la mañana y al mediodía de ese día 18 de marzo ya eran 100 los contagiados. Resulta que este fuerte, Fort Riley en Kansas, era el lugar de reclutamiento y entrenamiento para otros sitios para mandar soldados. Recuerden que estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. A finales del mes de abril, 2 meses después de este primer contagio de este individuo, toda la costa este de los Estados Unidos y las costas francesas ya estaba contagiada con cientos, miles de individuos, y esto llevó particularmente a las tropas americanas que participaron en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Murieron más de 200.000 soldados y en los Estados Unidos cerca de 650.000. Hubo medidas muy curiosas para la época. Miren esta en la cual se recomendaba hacer algunas actividades, no en sitios cerrados, sino en sitios abiertos donde pudiera correr el aire. Ven ustedes una fotografía en alguna ciudad o pequeña ciudad de los Estados Unidos, haciéndole corte de pelo, pero no se permitía sino era afuera. Debo señalar que para 1918 la población eran 1.800 millones de seres y la población en Europa aproximadamente 410 millones de habitantes.
El tema de por qué se denominó gripe española relativamente sencillo de explicar. Resulta que España no participó en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como no participó, los medios, la prensa española de la época, sí se preocupó por el tema de esta pandemia. Y permanentemente en los medios publicaba todos los asuntos relacionados con la gravedad de la pandemia, las muertes que se producían, el colapso en los centros hospitalarios. Y este hecho de estar publicando permanentemente información se asoció a que el virus se había originado en España y mal llamado gripe española. La influenza, repito, H1N1, originada en los Estados Unidos, que se dispersa por todo el mundo, prácticamente como ocurre hoy con el SARS-CoV-2. Es importante un poco también mirar el contexto de lo que ocurría. No eran los medios, la situación de comunicación que se tienen hoy, la situación de la guerra hizo también difícil el de facilitar y favorecer esta epidemia por el traslado de tropas de un lugar a otro, favoreció muchísimo la expansión de esto. Esta es una fotografía muy parecida a lo que ocurre hoy. Lo hablo en el sentido de crear hospitales campaña, esto es en Arkansas, y se estima que esas cifras no han sido clarificadas, que entre 50 y 100 millones, pero alrededor de 50 millones de seres humanos fueron víctimas, repito, cuando la población era 1.800 millones de seres humanos en el mundo. Golpeó algunas regiones del mundo como Asia, más de 20 millones en la India perecieron. Esta fotografía es de enfermeras en Boston creando tapabocas de tela, porque inicialmente se habían fabricado unos tapabocas de un material que no ofrecía la suficiente seguridad y se hizo entonces este cambio para crear en miles, vean ustedes lo que acontecía. Muchos recomendaciones, un poco parecido a lo que ocurre hoy. Voy a leer, por ejemplo, en este lado, muy rápidamente, evitar concurrir a los teatros, cines, conciertos, restaurantes, no concurrir a bares y restaurantes, ir al trabajo en lo posible a pie, no tomar transporte público, reducir el contacto innecesario con otras personas, profundizar la higiene personal, no escupir en la calle, erradicar el saludo habitual con apretón de manos, cambiar periódicamente el pañuelo en uso, ventilar las habitaciones, etcétera, etcétera. Y a la izquierda ven ustedes el tema de la información de la prensa italiana. Quizás uno de los buenos aprendizajes que dejó esta pandemia, y quizás también el contexto de la guerra, fue la instalación del concepto de la salud pública y la implementación de programas médicos por parte de los estados, ¿no? A través del establecimiento de organización de ministerios propios, de secretarías públicas, se pasó entonces a un concepto de la salud pública como elemento fundamental. ¿De dónde surge el concepto entonces de la terapia de plasma? Hay unos hechos muy importantes. Al principio del siglo pasado, Carl Steines descubre los grupos sanguíneos ABO, que constituyen hasta el día de hoy la base fundamental de la transfusión moderna. Obviamente el plasma no lo requiere, pero este descubrimiento de Carl Steiner, inicialmente los grupos sanguíneos y muchos años después el RH, fueron decisivos para poder introducir esta práctica. Y a mi mano, en este lado, está Luis Agote, un eminente médico argentino que tuvo el honor de descubrir el papel anticoagulante del citrato de calcio, que fue también fundamental para poderlo incorporar y poder crear entonces, evitar las transfusiones directas, que era lo que acontecía en la época de la Primera Guerra Mundial, de vena a vena o de arteria a vena en los propios campos de guerra. Estos dos hechos fueron fundamentales, pero también
fue muy importante el papel de Emil Alfred Baringer, que descubrió la antitoxina de tétanos y planteó el concepto de la terapia sérica, y luego la antitoxina contra la difteria, que le mereció el primer Nobel de Medicina y Fisiología en 1901, o sea, 14 años. La Steiner por esa época ya también había descubierto los grupos sanguíneos. Aquí aparece también el bacteriólogo japonés Shibasaburo Kitasato, que trabajó con Bering. Bering también trabajó con Koch en sus laboratorios. Estos eran algunos de los elementos que se usaban. El tema de la tecnología, de la transfusión viene después de la década de los años 60, pero aquí están los frascos de vidrio, todos los elementos y las cámaras para poder conectar el vidrio que iba a donar. Y a mano derecha se observan las transfusiones en los propios campos de guerra, ¿no? Las enfermeras abajo del Reino Unido, que fue donde primero se organizan la colecta de sangre, organizan los empaques, los frascos de vidrio y todo el material necesario para colectar la sangre. Y en esta parte de aquí se observa en el campo de batalla a un soldado colocando una transfusión de sangre total, porque no habían entonces los mecanismos para hacerlo. Entonces, el contexto en que se pudieron haber hecho estas primeras transfusiones de sangre no dan lugar a que exactamente se obtuviera plasma convaleciente. Doctor Camacho, perdóneme un segundo. ¿Sí? Es que alguien trató de compartir pantalla, por favor, no interrumpamos a la conferencia y el doctor Camacho, si es tan amable, nos coloca nuevamente la presentación. Gracias. Sí. Se le recuerda a la audiencia que debemos apagar cámaras y micrófonos para que no se nos presenten interferencias. El señor Andrew Serrano, por favor, nos cierra la cámara, igual que Delma Dueñas, Aura Gómez. Por favor, cerrar cámaras y cerrar micrófonos. Muchas gracias. ¿Ya se ve la presentación? Todavía no, doctor. ¿Ya está cargando? Ahora sí, doctor. La tenemos en modo de edición. Si no la coloca, por favor, en presentación. Ya. Por favor, Natalia Rincón, apagar cámara. Ahí se ve. Todavía no, doctor. Ya está en modo de presentación, hombre. Está cargando, la tenemos en modo de edición. Ahora sí, ya estamos listos. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces estaba mencionando un poco el contexto en que se pudieron haber hecho estas primeras transfusiones. Por una parte, dentro del contexto de las necesidades de la Primera Guerra Mundial, y segundo, dentro del contexto también de la necesidad de usar esta sangre de enfermos convalecientes de H1N1, de la mal llamada gripe española. Entrando ya entonces en materia, recién por parte del grupo en el cual voy a mencionar más adelante, que creamos hace ya
2 meses para hacer el protocolo del ensayo de uso clínico. Entonces, se establecen múltiples mecanismos de acción. En primer lugar, y lo más importante, es los anticuerpos IgG o IgM, SARS-CoV-2, que serían pues, encargados de ir contra antígenos específicos del virus y poder entonces bloquearlo y eliminarlo. Pero además de esto también, y será materia también de oportunidad de nuevas investigaciones, todo el tema de citoquinas proinflamatorias, factores de elementos del complemento, otro tipo de anticuerpos, en fin, que, repito, como lo mencioné, es un cóctel de sustancias que están interviniendo en los mecanismos de acción, pero sin duda el más importante se atribuye a los anticuerpos específicos, neutralizantes, que adquieren los pacientes que se han contagiado. Esta publicación fue hecha por el grupo que se constituyó, con la Universidad de Rosario, el grupo CREA, el grupo Genoma CES de la Universidad CES de Antioquia, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la FUTS y nuestro instituto, con el objetivo de diseñar este proyecto del cual voy a hacer los comentarios. En este documento, y ahí están las referencias, están los posibles mecanismos por los cuales se atribuye, pero habrá necesidad de establecer diseños específicos para determinar entre tantos elementos como anticuerpos, neutralizantes, anticuerpos naturales, citocinas antiinflamatorias, factores de la coagulación, defensinas, pentraxinas, etcétera, qué es lo que realmente, cuál es el papel de cada uno de ellos cuando se hace la infusión de este plasma a un paciente. Entonces, también sobre los anticuerpos neutralizantes hay muchos trabajos de investigación. En general, los anticuerpos neutralizantes identificados están dirigidos especialmente contra el dominio RBD de la proteína S, y un ejemplo es un anticuerpo neutralizante denominado CR3022. Es un anticuerpo ya neutralizante previamente aislado en un paciente convaleciente de SARS. También, sin duda, dado que el plasma, además de tener los anticuerpos, lleva citocinas inflamatorias, en la tormenta de citoquinas tiene una relación con las manifestaciones patológicas observadas, la llamada tormenta inflamatoria que produce gran daño. Por lo tanto, los pacientes a los cuales se les infunde este plasma convaleciente y se infunde también citoquinas antiinflamatorias para ayudar a regular la respuesta en el paciente, creo que es un tema también que debe ser objeto de investigación. En el campo de las defensinas, las alfa, beta y gamma defensinas, se ha demostrado que tienen una actividad antibacteriana, antiviral, antifúngica, y además estas defensinas también presentes tienen una potente actividad inmunomoduladora y puede también alterar la respuesta inmune innata y la adaptativa a la infección viral. Otro de los elementos, las pentraxinas, son una familia de proteínas de reconocimiento de patrones involucradas en la regulación también de los procesos inflamatorios a través de múltiples mecanismos que incluyen interacción con algunos de los componentes en la vía del complemento. Todos estos son sustancias que sin duda del plasma obtenido de los pacientes convalecientes pudiesen estar presentes en algunas cantidades y requerirse entonces estudios para hacer una caracterización. Aquí esta es una gráfica muy clásica que se presenta también en la publicación que hizo el grupo PC-COVID, que es el grupo del cual nosotros hacemos parte y ha presentado al INVIMA y al Comité de Ética su ensayo que voy a explicar en algún instante. Es una gráfica clásica en la cual se determina que una vez que el individuo comienza los síntomas, unos pocos días después comienzan a aparecer los anticuerpos IgM y un poco más adelante los IgG,
y también en qué momento debe hacerse la toma de la muestra nasofaríngea o orofaríngea para determinar entonces la presencia o no de del RNA del virus. Entonces, esta gráfica y la comprensión de ella también es fundamental, como lo demostramos aquí en un ensayo hecho con la profesora Lucía Gabriela Delgado, que los pacientes, por ejemplo, que son más expuestos, que tienen cierto grado de severidad, sin necesariamente ir a la ventilación mecánica y a la unidad de cuidado intensivo, son pacientes que en más alto título producen anticuerpos IgG, IgM, y encontramos de manera interesante una altísima producción de anticuerpos IgA. Entonces, estos conceptos se han planteado para todo lo que es el ensayo, que explicaré más adelante, se me trastocaron el orden de las diapositivas, pero simplemente para mencionar que este proceso, del cual llevamos ya 2 meses, cerca de 20 investigadores de distintas disciplinas, clínicos, virólogos, biólogos moleculares, epidemiólogos, infectólogos, expertos en estadística, en fin, hemos venido en la construcción de este proyecto de investigación de ensayo crítico que voy a explicar, pero que de todas maneras ha necesitado cumplir de manera muy juiciosa todos los aspectos de documentación. Esto simplemente para señalar cómo es de riguroso, incluso para nuestro país, presentar un proyecto de investigación de ensayo clínico que tiene que aprobar el INVIMA. Esta diapositiva hace referencia al tema de los múltiples estudios de plasma convaleciente, no solamente con ocasión del SARS-CoV-2, sino también ensayos que se hicieron cuando SARS-MERS y el SARS-CoV-1. Pero ninguno de estos ensayos, la mayoría fueron hechos, por supuesto, en China, pero ninguno de estos ensayos hace referencia a un estudio controlado, autorizado, simple, doble ciego y paralelo, que es donde queremos llamar la atención. En unas publicaciones relativamente recientes, este es un estudio hecho en la Clínica Mayo, que se planteó un estudio para mirar la seguridad de la infusión del plasma en una población muy grande de cerca de 5.000 pacientes. Intervinieron muchos centros de la Clínica Mayo en Rochester y en otros centros de los Estados Unidos, y también la Universidad de Michigan, sus centros clínicos, el Johns Hopkins también, y fue un estudio realizado entre el 3 de abril y el 11 de mayo. Este estudio fue aprobado para el auspicio de la FDA, los Institutos Nacionales de Salud, fondos públicos, y aprobado, por supuesto, Doctor Camacho, discúlpeme, que nuevamente nos interrumpieron la presentación. Se le pide, por favor, a la audiencia que no traten de compartir pantalla ni de intentar grabar para que no nos interfieran con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar recuperar entonces. Gracias, doctor, muy amable. ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya se ve, profe. Ya se ve, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, este estudio, repito, hecho hace poco tiempo ya publicado como un preprint, fue un estudio hecho en 5.000 pacientes. Voy a dar los elementos muy rápidos y las conclusiones de este estudio. El principal propósito de este estudio era evaluar la seguridad del plasma convaleciente. Este plasma los donantes fueron enviados al New York Blood Center, el banco más grande del mundo en la ciudad de Nueva York, y el plasma fue transfundido a pacientes severos y en alto riesgo, sobre todo de muerte,
que requirieron todos apoyo de oxígeno y en algunos casos unidades de cuidados intensivos. En general, el estudio es que la incidencia de eventos adversos dentro de las primeras 4 horas de aplicar el plasma fue menos del 1%, incluida la tasa de letalidad. Se reportaron 36 casos de lo que ellos denominan evento adverso grave, de los cuales TACO, que es sobrecarga circulatoria y su sigla en inglés, 7 casos, la lesión pulmonar, el TRALI, 11 casos, reacciones alérgicas graves, 3 casos, y la mortalidad a los 7 días fue de 14,9, no necesariamente atribuida a la transfusión del plasma convaleciente, sino también a la condición de los pacientes. En síntesis, concluye que la transfusión del plasma es segura, pero no hace ningún compromiso si es eficaz o no es eficaz. Luego también, recién hay un preprint de un estudio muy interesante hecho por la Escuela de Medicina del Hospital o de la Escuela de Medicina Mount Sinai en la ciudad de Nueva York también, con un grupo muy importante de participantes. Y los aspectos más importantes de este estudio reciente es que se seleccionaron 39 pacientes severos o con alto riesgo de muerte. Y el paralelo lo hicieron retrospectivamente con una cohorte de pacientes que tenían las mismas condiciones de los pacientes que se habían tomado, cohorte tomada de la base de datos de esta institución, y entonces todos los pacientes, digamos, los que fueron transfundidos al momento y el estudio retrospectivo, pues requirieron soporte de oxígeno. Los pacientes receptores de plasma fueron transfundidos con plasma, pues, de individuos que habían tenido contacto con SARS-CoV-2, y algo muy interesante, ellos determinaron el nivel de anticuerpos anti-spike en una titulación de 1 en 320 por una técnica de ELISA. Se transfundieron isogrupo ABO y cada paciente fue transfundido aproximadamente con 250 mililitros de plasma, que fue transfundido en 1-2 horas. Las conclusiones de este estudio, que más se acerca a hacer un estudio paralelo y controlado, pero no en la debida forma como se debería hacer en paralelo, es decir, al momento los dos brazos de la investigación, es que los pacientes receptores de plasma fueron más propensos que los pacientes control a permanecer igual o tener mejoría en su requerimiento de suplemento de oxígeno. En general, también se demostró que hubo mejor supervivencia en comparación con los pacientes control. Pero un aspecto que fue muy interesante de este estudio es que una variable que ellos la denominaron ajustada al modelo de COTS, la transfusión de plasma mejoró la supervivencia de los pacientes no intubados, pero no mejoró la supervivencia de los pacientes intubados, con lo cual se deduce que el uso del plasma, como lo tenemos planteado en el proyecto que comentaré, no está justificado en pacientes en UCIs y en cuidado muy crítico, porque ya está el grado de lesión que el beneficio del plasma y todos estos anticuerpos, etcétera, y la acción antiviricida, pues no se van a desarrollar. Muchos estudios clínicos en relación con esto, pasaré rápidamente, y entonces es la propuesta del grupo denominado Estudio PC COVID-19, plasma de convalecientes para pacientes con COVID, que básicamente se busca también tomar individuos que han tenido contacto, que cumplan los requisitos de ser donantes de sangre dentro de los criterios establecidos. Hay algunos criterios más que, por ejemplo, lo está exigiendo el INVIMA. El objetivo, entonces, de este estudio, que está en curso, en el sentido de que está ya todo listo para arrancar la prueba piloto, que es la primera fase, es evaluar la eficacia y seguridad del plasma convaleciente como un tratamiento de apoyo complementario al tratamiento que se tenga establecido en la institución, que por demás todavía no se sabe con claridad cuál es el tratamiento estándar a aplicarle a los pacientes. Además, analizar variables demográficas, clínicas, evaluar la carga viral, en los títulos de anticuerpo, tanto del donante que se aplica como y la carga viral en los pacientes,
los anticuerpos neutralizantes, las respuestas del individuo, a través de un juicioso seguimiento. Aquí simplemente menciono lo que iniciaremos en una semana, que es la fase piloto, que son 10 pacientes, en el cuales entonces en el día 0, al paciente hospitalizado, que cumple una serie de requisitos, se determina la química sanguínea, parámetros hematológicos, se le hace un panel inmunológico y molecular, por supuesto imágenes diagnósticas, una determinada condición de su cuadro pulmonar, y el día 1 y 2 se transfunde de donantes previamente seleccionados, aproximadamente 3 mililitros por kilogramo, lo cual da entre 230 y 250 mililitros de infusión de plasma, y luego el día 4 y 7, 14 y 28, se hacen las mismas valoraciones y se determinan las respuestas que tendrían estos pacientes. Se ha planteado por el grupo entonces hacer la fase 2, que es básicamente, pero lo mismo, pero aquí hay dos brazos. Un brazo que es un grupo de pacientes en los cuales se propuso. Este estudio fue diseñado, repito, hace 2 meses y medio, cuando todavía la cloroquina, la hidroxicloroquina, incluso la acitromicina estaban de moda y se postulaba que podían ser la alternativa, pero el paso de los tiempos ha ido cambiando muy rápidamente y uno encuentra que entonces probablemente lo que hace 2 meses se consideraba un tratamiento estándar, hoy ya no lo es, y en ese sentido, pues las condiciones también han cambiado. Lo que no ha cambiado es la importancia de evaluar la eficacia, que es el propósito central de este estudio, del plasma, haciendo unas validaciones y análisis en distintos momentos. Primero, un grupo de 40 pacientes en su condición del tratamiento que establezca la entidad clínica y 40 pacientes también en esas entidades que se les haya colocado las 2 unidades de plasma convaleciente, y al final del estudio, sobre diversos criterios que se establecen, determinar si realmente desde un punto de vista controlado, con evidencia científica, ha habido una mejoría significativa. Este estudio fue registrado en los Clinical Trials, es quizás uno de los primeros estudios subidos, está en este momento todavía, por el comentario que hice, de que se han cambiado algunos aspectos en el manejo farmacológico de los pacientes en espera de la aprobación de la fase 2 del estudio, pero fue presentado ante el INVIMA, muy bien recibido, cumpliendo rigurosísimos criterios, pólizas, etcétera, todo el perfil que debemos cumplir los investigadores. También se puso en conocimiento del Ministerio de Salud, tiene el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá y de Medellín, y por supuesto es un estudio que se basa en buenas prácticas de investigación clínica y que esperamos realmente poderlo llevar a cabo. Aquí un poco para señalar simplemente que se requiere que los estudios que se hagan en relación con plasma convaleciente deben ser presentados formalmente al INVIMA para su aprobación. Muy rápidamente, la OPS ha señalado algunos hitos importantes, simplemente parte de lo que he dicho. No se puede utilizar el plasma como un criterio terapéutico, eso sería especulativo. Solamente se acepta el uso del plasma convaleciente dentro del contexto del diseño de rigurosos ensayos clínicos que busquen entonces promover la evidencia científica calificada, la seguridad, la eficacia del plasma, por supuesto, en este contexto y de relevancia, la seguridad del donante, la seguridad del paciente, la seguridad del personal sanitario involucrado en el proceso, y poder realmente demostrar que el plasma, por primera vez, en un estudio muy bien hecho, sí tiene de manera contundente la evidencia científica de poderse utilizar, pero repito, también es muy importante determinar cuál es la condición clínica de los pacientes en que sería más provechoso aplicar este ensayo, este plasma. Para continuar,
desde lo que nos ha correspondido al Instituto nuestro de Biotecnología, hemos elaborado todos los criterios de selección del donante, el consentimiento informado tanto para el donante como para el paciente, hecho por el grupo PC COVID-19, que repito, conformado por la Universidad de Rosario, el grupo de investigación CREA, el investigador principal de este proyecto es el doctor Juan Manuel Anaya, el grupo Genoma CES con el profesor Juan Esteban Gallo y la Universidad CES, el grupo de innovación e investigación que dirige el profesor Manrique, el IDDIS, que somos 4 o 5 investigadores que participamos, y también un grupo importante con la doctora Adriana Rojas del hospital de la Fundación FUS del Hospital San José. También hemos elaborado muy juiciosamente todos los aspectos relacionados con la recepción, procesamiento, almacenamiento y distribución de este plasma, todos los documentos relacionados con cómo obtenerlo, cómo se procesa, etcétera. Todo lo relacionado también con la asesoría y canalización en el caso de que un donante de plasma convaleciente tenga alguna otra condición que amerite un soporte y una canalización para tratar otra condición que se pueda encontrar. Y en general, a mano en este lado, encontramos todo lo concerniente a la documentación, que hay que explicarlo en lenguaje sencillo, comprensible, tanto para los donantes como para los pacientes, todo lo relacionado a este importante experimento. Los procedimientos de plasmaféresis, lo he mencionado, no son una cosa complicada de hacer si se tiene la máquina apropiada, como se ve aquí al fondo. Es fácil hacer el procedimiento. Hoy las tecnologías, a diferencia de lo que ocurrió en la gripe española de hace 100 años, hoy hay una tremenda tecnología que permite en 1 hora, hora y media, obtener aproximadamente 800 a 1000 mililitros de plasma. Depende de una serie de variables, de su peso, de sus condiciones. Y entonces ven ustedes la bolsa de la unidad de plasma convaleciente, que luego nosotros la fraccionamos. Ahora ha llegado a Colombia una bolsa especial que permite desde el mismo procedimiento separarla en 4 bolsas, en 4 alícuotas de 200 a 250. Este fue un experimento que hicimos hace ya unas 2 o 3 semanas, por supuesto de una persona sana, simplemente para probar todos los procedimientos que haremos en este instituto para sacar adelante este proyecto. También el INVIMA nos exigió que tuviese un etiquetado especial, como lo ven ustedes aquí, para uso exclusivo en terapia de pacientes con un rotulado especial, y toda una serie de medidas, como el hecho también, por ejemplo, de que en Colombia, no ocurre en los Estados Unidos, pero en Colombia el INVIMA ha considerado importante utilizar mecanismos de lo que se llama reducción o inactivación de otros patógenos de cualquier tipo, virus o bacterias, para el cual se puede utilizar este método que es el Mirasol, que es añadirle al plasma riboflavina, colocarlo en luz ultravioleta por un tiempo, y luego este plasma de esta manera reduce o elimina de manera significativa la posibilidad de que algún otro organismo pueda interferir. Existe también, tal vez, aquí está la otra tecnología llamada Intercept con solaleno, amotosaleno, que es otra forma también como se puede inactivar este plasma. Entonces, las conclusiones son que el uso del plasma convaleciente puede de verdad significar una alternativa terapéutica en los pacientes con COVID, pero es necesario tener fuerte evidencia científica para establecer el momento de su indicación y probar sin duda su seguridad y eficacia. Yo diría que desde el punto de vista de la seguridad hay más estudios y en general es muy seguro la utilización del plasma, obviamente cuando se selecciona el paciente indicado para evitar lo que ha encontrado la clínica en mayo, donde en algunos casos hubo hasta con 2 unidades de plasma sobrecarga circulatoria o algún tipo de daño pulmonar.
Se requieren entonces seguir haciendo diversos estudios clínicos, no solamente para el uso del plasma, sino incluso contrastarlo con el uso de otras moléculas o medicamentos, que estamos en mora de seguir avanzando en este desarrollo de estos ensayos. Pero un llamado muy importante para que hayan directivas, coordinación y control del Ministerio de Salud, que tiene a su cargo hoy en Colombia todo el manejo de esta pandemia, de las entidades reguladoras, para evitar de que puedan haber acciones especulativas, no éticas en el uso del plasma. Los ensayos requieren entonces también un monitoreo de estas investigaciones para obtener la debida evidencia científica, clínica, terapéutica y molecular del caso. Creo que de esta manera he podido cubrir en el tiempo que me asignaron y estoy entonces dispuesto para las distintas preguntas que se originen. Quizás mencionar solamente que aquí en nuestro instituto, a partir de esta próxima semana, ya vamos a tener las pruebas de quimiluminiscencia para SARS-CoV-2, lo cual nos va a permitir hacer títulos de anticuerpos en los donantes de este plasma. Nosotros también en nuestro instituto, desde el punto de vista de investigación, hacemos ya el PCR y con la colaboración del grupo Genoma CES de Medellín, vamos a hacer la carga viral para que los pacientes que han sido transfundidos y poder hacer las mediciones en el día 4, 7, 14, 28, si realmente hay una reducción de la carga viral. Más repito, todos los distintos criterios clínicos, porque no era el propósito de esta presentación, todo lo que incluye el protocolo PC COVID-19, que repito, es el primer ensayo clínico controlado, aleatorizado, simple ciego, paralelo, que se hace en Colombia con 2 brazos para determinar realmente la evidencia que tiene este plasma convaleciente en la recuperación o por lo menos evitar que los pacientes vayan a un cuadro más agudo. Agradecer entonces a todo el equipo de PC COVID-19, a los casi cerca de 20 profesionales, no solamente por todo este trabajo que ya está listo para arrancar, sino también por toda la disciplina académica que se ha generado en torno de este proyecto de investigación para hacer las publicaciones y estar dispuestos realmente a hacer una seria contribución a nuestro país dentro de lo que nos corresponde como investigadores y como institutos de investigación de universidades con propósito de investigación para mitigar el impacto de esta pandemia en la población colombiana. Muchas gracias. Doctor Camacho, muchísimas gracias por su excelente presentación. Y efectivamente hay varias preguntas entre el público. Voy a dar paso a la lectura de ellas. Tenemos las preguntas de Alexander Sarmiento, quien dice: ¿estaría indicado el uso extendido o compasivo de plasma convaleciente, tal y como lo autorizó la FDA en pacientes críticos, en tanto se obtienen los resultados de ensayos clínicos controlados y teniendo en cuenta el estudio de seguridad que usted presentó de la Clínica Mayo? Pues, bueno, mire, mi respuesta es la siguiente. Yo creo que el estudio de la Clínica Mayo demostró que si bien el uso del plasma da una relativa buena seguridad, no está demostrada su eficacia. Entonces, el tema es cómo utilizar el plasma, incluso se nos ha mencionado si en situaciones de casos compasivos se podría utilizar, en fin. Yo diría que en los pacientes que tienen alto grado de deterioro, que ya requieren ventilación, que están en cuidado intensivo, las probabilidades de que este plasma convaleciente pueda tener un efecto de beneficio no son muchas. Por eso parte de estos estudios como el que tenemos planteado con PC COVID-19 buscan y determinaron pacientes con un determinado grado de severidad, pero que no requieran ir a ventilación mecánica ni a cuidado intensivo. Todavía hay posibilidad de que este plasma hiperinmune pueda actuar de manera adecuada
y evitar entonces la progresión hacia cuadros más críticos de enfermedad. Mi respuesta es, y no soy un clínico, pero si lo hubiese en el grupo y alguien quisiera apoyar, no estaría de acuerdo en usar el plasma en situaciones críticas que realmente no se ha demostrado su eficacia. Muchas gracias, doctor. Y Alexander también nos pregunta, ¿qué títulos de anticuerpos se usarán para admitir el uso de plasma convaleciente y cómo se garantizará la presencia de anticuerpos neutralizantes? Bueno, el estudio de Mount Sinai encontró un título de 1 en 320, por supuesto un título de anticuerpos anti-SPY. Nosotros, en principio, hemos considerado un título también de 1 en 320, pero en los distintos estudios hay títulos muy amplios, hasta de 1000 y más, de suerte que ese también es un punto que tendría que ser objeto de determinación. ¿Cuál es el título mínimo aceptable para que un paciente pueda ser donante y tenga ese título de anticuerpos, la eficacia esperada en los pacientes? No tenemos posibilidad en este momento en nuestro instituto, y creo, no sé si en la Universidad de Antioquia o en otro centro, de hacer determinación de anticuerpos neutralizantes. Hacemos IgG, IgM, por técnica ELISA o electroquimioluminiscencia. Gracias, doctor. Y la profesora Ligia Moncada nos pregunta, ¿la concentración de defensinas puede tener alguna implicación en la respuesta al virus en diferentes grupos de edad? Pues yo creo que ese tema lo coloqué ahí con el propósito expreso de invitar a hacer investigación. Esos son los temas que todavía no hay publicaciones, o si hay son muy limitadas y son un desafío y un reto para nuestros grupos de investigación y para las universidades determinar el papel de estas defensinas y de sus títulos incluso en estos plasmas, y determinar entonces su modo de acción y su beneficio. Gracias, doctor. Nubia Estela Mata pregunta, ¿estaría posteriormente contemplado el uso de anticuerpos del plasma para individuos de alto riesgo, como personas mayores a 70 años, hipertensos o personas con diabetes u obesos? Es una pregunta interesante. Lo mismo si estaría indicado, por ejemplo, en personal de salud que está en la primera línea de atención. Esos son temas que, repito, no se han estudiado. Ahí hay un campo para estudiar. No tenemos la respuesta. Yo creo que no lo sé. Habría que diseñar estudios específicos para decir si tiene una función y vale la pena utilizarlo, un poco como una especie de plasma hiperinmune con carácter profiláctico, preventivo, pero, repito, habrá que hacer y diseñar los estudios correspondientes. Gracias, doctor. Sandra Cádiz pregunta, ¿tienen algún criterio para la selección de los donantes? ¿Prefieren Sí. aquellos que no estuvieron graves, hospitalizados con recuperación rápida u hospitalizados graves? Sí, estos fueron los puntos de más cuidadoso diseño en esta investigación. ¿Cuál sería el tipo de donante a seleccionar? Y además, en el estudio que mencioné con la profesora Lucía Gabriela Delgado, teníamos muestras que le han sido proporcionadas por el profesor Álvarez a ella, de pacientes que habían estado hospitalizados en la clínica Sanitas. Se encontró que estos pacientes que habían sido más expuestos con mayor severidad desarrollan un título más significativo de anticuerpos. Llamó mucho la atención, por ejemplo, el título tan alto de anticuerpos, incluso IgA, pasado ya algunas semanas del contagio. Entonces también en este trabajo con la profesora Lucía Gabriela encontramos que en donantes, en personas asintomáticas, prácticamente es muy bajo y no hay anticuerpos que pueda uno decir que entonces un individuo asintomático pueda ser donante de plasma convaleciente.
Lo que se ha encontrado en este diseño, además de tener en cuenta este importante criterio, que se acompañará, por supuesto, de los correspondientes nivelación de títulos de anticuerpo, todos los parámetros que se aplican para un donante de sangre se tienen que aplicar para el donante de plasma convaleciente. Entonces, el tema fundamental es ver qué tantos títulos tienen esos donantes para que, hecha la plasmaféresis, podamos obtener plasma que realmente pueda ser de beneficio, como lo queremos demostrar en el ensayo que he comentado. Gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo en promedio duran los anticuerpos transferidos? Pues ese también es un tema que ayer fue comentado por el profesor Álvarez en dos sentidos. Primero, ¿qué tan protectores son los anticuerpos que quedan en los individuos? Y segundo, ¿por cuánto tiempo se preservan? Vean ustedes que en el caso de Colombia estamos apenas escasos 3 meses de haberse iniciado la epidemia. De suerte que los tiempos son muy cortos para poder hacer, por lo menos en nuestro medio, estas investigaciones y determinar cuánto tiempo van a durar en un individuo esos títulos de anticuerpos. Todo esto que hemos hablado, o sea, esta presentación, como tantas otras, lo que arroja son más preguntas, más dudas, y quizás inspiran más a la necesidad de hacer muchos ensayos para poder realmente poder responder todas las preguntas que los investigadores hacen respecto al comportamiento inmunológico y las distintas condiciones y estados clínicos que presentan los pacientes. Gracias, doctor. Acá hay otra de Carlos González, quien pregunta, ¿hacen detección de anticuerpos en los receptores y en aquellos que sean positivos igualmente le pasarían anticuerpos de convalecientes? ¿Por qué? Bueno, sí está establecido hacer determinación también en los receptores, a ver qué correlación hay entre su título de anticuerpos y el cuadro clínico que presenta el individuo, por supuesto. Y de acuerdo con eso, de todas maneras, aunque claro, es un estudio aleatorizado sobre otros parámetros de su condición clínica. Gracias, doctor. Y Edgar Vladimir Cabrera pregunta, ¿cuándo inicia el estudio y dónde recolectarían el plasma para los donantes? Bueno, este ensayo clínico ya tiene la aprobación del Comité de Ética de la fase 1. Creo que estaremos comenzando esta próxima o la siguiente semana, pero estamos también muy expectantes de la aprobación de la fase 2, o sea, del estudio controlado aleatorizado. Yo tuve el honor de que el grupo del CREA de la Universidad de Rosario y el grupo GENMACES invitaran a nuestro centro a participar. Inicialmente, para el ensayo piloto, las muestras de los donantes las procesaríamos, ya tenemos todo listo aquí en el INVIS, en Bogotá, pero también se tiene establecido tener 1 o 2 puntos en Antioquia, y seguramente para la fase del ensayo clínico, del ensayo aleatorizado y controlado, la idea es vincular otras instituciones que, cumpliendo también los requisitos de tener los bancos de sangre, que cumplan los mismos criterios que se han establecido en este proyecto, puedan también hacer el procedimiento de plasmaféresis, obtener el plasma y poder, bajo un mismo estándar de procedimiento, poderlo aplicar a los pacientes. Entonces, ahí hay una expectativa para algunos otros centros de poder participar en este ensayo en segunda fase, que queremos que sea multicéntrico. Gracias, doctor. Y hay una solicitud reiterativa, además de miles de agradecimientos y felicitaciones por su conferencia, y es que si por favor nos puede dejar la proyección de la última diapositiva donde tiene su correo de contacto, que muchos están solicitando esta información. Bueno, sí, vamos a intentar dejarla así. Y mientras el doctor nos comparte esta información, le voy a hacer lectura de otras preguntas que han surgido por acá. Sí, Y ¿han considerado tener pacientes del Amazonas para este estudio?
Pues el tema, la respuesta no es fácil. La situación del Amazonas, la situación del Amazonas, por todas las informaciones que tenemos, es absolutamente crítica. Es decir, tanto que no hay condiciones incluso de manejar en las condiciones adecuadas, por lo menos que este ensayo plantea, de poder hacer TAC, resonancia magnética, de poder hacer distintos análisis a un paciente por lo menos allá. Quizás si el paciente es trasladado a una de las instituciones que en Bogotá va a hacer el ensayo, pues pienso que habría entonces una posibilidad. Hacerlo allá, y como en muchas zonas del país, no ofrece las condiciones para hacer con el rigor que se ha establecido este ensayo clínico, que por supuesto responde a instituciones de alto nivel de complejidad por toda la parametrización, análisis, seguimiento, cuidado, responsabilidad que debemos tener en los pacientes que se van a involucrar en el ensayo clínico. Entonces la respuesta es lamentablemente no allá, salvo que ese paciente sea trasladado, pero ahí habría el inconveniente que en el ensayo aleatorizado, pues habría que buscar la forma de si tiene la opción o no de poderse involucrar. Muchas gracias, doctor. ¿Sí se ve la? ¿Sí se ve? Sí, pero nos regala la última. Es que no tenemos su correo, pensé que teníamos el correo en la última. Bueno, pero el correo es muy fácil, es Bacamacho con ibis.org.co. Ya lo coloco, entonces lo voy a poner en el chat entonces. Listo, doctor, muchas gracias. Y mientras tanto tenemos también otra pregunta que nos dice Natalia Rincón. En el caso de los pacientes con tormenta de citoquinas, ¿el plasma de pacientes que fueron asintomáticos podría ser útil? Hemos dicho que el plasma de los pacientes con sintomáticos prácticamente no tiene un adecuado nivel de anticuerpos que pueda ser útil. Es decir, si bien es cierto que no tiene todas las características que yo he mencionado que deberían ser objeto de investigación en los pacientes que han desarrollado un cuadro clínico severo y que tendrían muchas de estas sustancias, el plasma de asintomáticos no está indicado para su donación porque es mínimo el título de anticuerpos formado y por lo tanto muy dudosa su beneficio y eficacia en un paciente que lo pueda requerir. Es muy importante tomar plasmas de pacientes, repito, que han sido expuestos con severidad, que han tenido un determinado cuadro crítico, pero no necesariamente llegar a la ventilación mecánica y a la unidad de cuidado intensivo. Doctor Camacho, muchísimas gracias. Ya se nos ha completado el tiempo, las preguntas que ya los asistentes nos hicieron, ya le hice la lectura y nuevamente les reitero las felicitaciones de muchos de los participantes, entre ellos la doctora Lucy Gabriela Delgado, que lo felicita a usted y al grupo gestor de la investigación por este maravilloso aporte. Saludos desde Chile, de muchos otros participantes. Y acá hay una pregunta al final que nos dicen, y me aprovecho del doctor Camacho para hacerle esta última que nos pasaron. ¿El donante en qué tiempo después de la exposición del virus puede donar? Sí, qué buena pregunta. Discúlpeme haber olvidado este aspecto. El criterio que se ha establecido es que el donante que ha estado hospitalizado y ha tenido manejo pues, hospitalario debe, cuando sale este donante, normalmente para darlo de alta se hace un PCR que debe ser negativo. Bueno, el tema de los PCR es otra complejidad, pero el PCR es negativo y el paciente que ha salido para poderse convertir en donante de plasma convaleciente tienen que transcurrir entre 14 y 28 días. En nuestro protocolo de PC COVID-19 establecemos mínimo 14 días. Por supuesto, puede ser un poco más. Luego de esos 14 días es imperativo tomar 2 muestras
de PCR para tener la certeza de que es un individuo que no tiene el virus. Se toma un día y a las 48 horas la otra toma de PCR. Si esos PCR son negativos, repito, después de 14 días de convalecencia, que normalmente en su casa, entonces se toman muestras de sangre para hacer todos los parámetros que corresponden a un donante de sangre, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Y aprovecho para decir que también el protocolo de INVIMA exige pruebas moleculares para estos virus, HIV, hepatitis B y hepatitis C, que normalmente no se hacen de rutina en los bancos de sangre en Colombia. Entonces hay que hacer el PCR, hay que hacer también, tomar muestras para hacer títulos de anticuerpos, y si todo se cumple, pues será un donante ideal. Y una observación más, el protocolo de INVIMA, no lo hacen en Estados Unidos, pero aquí en Colombia INVIMA determinó que si participan mujeres, tienen que ser mujeres nulíparas para evitar el riesgo de que por sus embarazos o transfusiones previas, en caso que las hayan tenido, formen anticuerpos anti-HLA o antineutrófilo, que después puedan verse involucrados en alguna reacción en el receptor, en el paciente que va a recibir el plasma. El protocolo que se ha establecido de verdad es muy estricto, y debo también mencionar que no es fácil. Los pacientes que terminan salen emocionalmente muy afectados. Hemos encontrado una gran receptividad, especialmente en el personal de salud, especialmente en los colegas médicos y otros profesionales de la salud. Poco a poco esperamos que de tantos pacientes que se han recuperado podamos crear una gran red de donantes de plasma convaleciente, cumpliendo estos rigurosos criterios para tener suficientes cantidades, si es que logramos demostrar en este estudio su eficacia, sobre todo su eficiencia, que es tan importante, y porque esto va a ir para largo. Las cifras en Colombia siguen creciendo y es mejor seguir trabajando sobre la oportunidad de encontrar alternativas, y esta del plasma, pues nadie lo duda en el mundo, ofrece una magnífica, interesante alternativa, pero hay que acompañarla de una gran evidencia científica. Doctor Camacho, mil y mil gracias. Esperamos volver a contar con usted para conocer de primera mano los avances de su investigación, por el aporte, por el trabajo que hace por nuestro país. Y a toda nuestra audiencia le damos las gracias. Les informamos que todas las videoconferencias del programa de Salud UNAL Contigo las encuentran alojadas en el canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. En el chat les dejé la dirección, el link donde las pueden encontrar. Y doctor Camacho, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por actualizarnos y por compartir con nosotros todo este protocolo que ustedes ya van a dar comienzo. Mil gracias y muy amable. Me siento muy honrado y gustoso de haber participado y de haber podido presentar este proyecto PC COVID-19 para Colombia. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes. A nuestra audiencia, mañana estamos nuevamente con ustedes en la emisión de las 8 de la mañana. Estaremos con nuestra presentación a las 8, que estaremos con el tema Niños prematuros, cuidado en casa, con la profesora Lida Pinzón. Y a las 5 de la tarde estaremos con el tema de perros de servicio con la profesora Fabiola Moscoso. Así que están todos cordialmente invitados para la programación de mañana, y para todos muy buena tarde. Muchas gracias.